un diálogo, pueden dar respuesta, algún tipo de respuesta. A veces, y esto también lo decimos nosotros, a veces la respuesta es no. Continuamos con más tarde de hoy. Como les dijimos en el inicio del programa, nosotros vamos a hablar porque se está realizando en Nueva York, se está realizando la cumbre climática, que participan unos 66 países, muchos ausentes. Bueno, en realidad algunos de los países que se esperaba contar con su presencia están ausentes. Por supuesto, uno de ellos fue Donald Trump. Pero nosotros vamos a analizarlo a todo esto con el especialista, el geógrafo Luis Romero. Muchas gracias, Luis, por estar aquí con nosotros. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, comenzó lo que se esperaba, lo que tanto se estuvo organizando la ONU y ¿cuáles son los temas principales que están tratando? Bueno, hoy estamos en Nueva York, se está llevando a cabo una cumbre muy importante para quienes trabajamos en cambio climático y en realidad para todo el mundo, porque muchas de las decisiones que se van a plantear de acá al futuro van a ser cruciales de estas mesas de negociaciones. Y justamente, bueno, muchos países hoy están trabajando sobre la inmediatez que sostiene las Naciones Unidas y apoyado por el sustento científico de empezar a impulsar la acción climática. Así que justamente hoy se está trabajando en ese punto del mundo, en un país que da como mucho para hablar, porque justamente es uno de los países que más emisiones ha generado en los últimos 100 años. Bueno, y eso de alguna manera se traduce en que hoy en esas mesas de negociaciones se debata justamente sobre cuáles van a ser las políticas de acción climática que van a impulsar los distintos países para mitigar el cambio climático. Qué curioso, ¿no? Me decís, uno de los países que más contamina es Estados Unidos. Finalmente Donald Trump eligió ir a una cumbre de religión y estar ausente. Y Estados Unidos, incluso que es el que tiene a quien acusa que es el que más contamina, que es China, China está presente. Sí, porque justamente quizás en otro momento los países por ahí tenían como más, eran más reactivos a esto de trabajar en la acción climática. Hoy ya el mundo está demandando esto y hay países como por ejemplo caso de Brasil con el tema de los incendios forestales que fueron fuertemente demandados y lo han responsabilizado los otros países del mundo. Y hoy cualquier país que no se alinee a una política ambiental y cuyo impacto pueda aseverar o fortalecer los efectos negativos del calentamiento global, genera, ¿no es cierto?, que en ese escenario mundial haya una serie de tensiones entre los mismos países. Entonces eso hoy demuestra la capacidad de, o por lo menos en las negociaciones, la importancia que están tomando algunos países para hacer frente a este problema, porque lamentablemente no hay tiempo, se está haciendo muchos esfuerzos desde distintas partes del mundo, pero sabemos que no alcanzan los esfuerzos. Hoy hemos superado el grado y el medio grado de temperatura por encima del valor normal, y el Acuerdo de París nos dice que no tenemos que sobrepasar los 2 grados de temperatura media. Y lamentablemente esto era el 2030, estamos con el tiempo justo, es una carrera en contrarreloj como sostienen muchos científicos. Y bueno, y de ahí entonces la cuestión de que si bien hay países que todavía manifiestan una postura un poco reácida a estas cuestiones, tarde o temprano van a tener que sumarse por la misma demanda que le van a hacer los otros países del escenario mundial, ya que en esto, y como siempre, todos los esfuerzos ambientales conllevan a un trabajo articulado entre todos. Si hay alguien o un grupo o solamente son algunos actores los que impulsan este tipo de políticas, no alcanza. Y lamentablemente los efectos va a ser para todos. Bueno, uno de los temas más importantes que se está abordando es la creación de lo que genera los países que generan dióxido de carbono, ¿no? ¿Cuáles son los argumentos que tienen los científicos para utilizar algunos cambios para poder, de alguna manera, que los países puedan reducir esto? Bueno, primero que no es un cambio que se da de manera rápida, es un cambio que se da de manera gradual, porque justamente lo que sostienen las Naciones Unidas, que en esta acción climática que antes se le decía solamente que era una cuestión de impulsar, que debería ser impulsado solamente por el Estado y por los gobiernos, tanto nacionales como locales, hoy vemos la necesidad de incorporar otros actores como el sector privado, las empresas, y trabajar en esta línea y en conjunto frente a estos problemas. Lamentablemente son esfuerzos muy lentos porque hay una sumatoria, hay una serie de intereses que de alguna manera se manifiestan de manera diferencial, y eso conlleva a que el proceso en el tiempo sea un poco más lento. Ahora, hay que trabajar sobre varios escenarios, hay que trabajar sobre el tema de las emisiones, porque lo que hay que entender acá es que por más que hoy
detengamos todas las emisiones de gases de efecto invernadero, ya el planeta entró en la manifestación de lo que es un calentamiento global producto de las emisiones del pasado. Entonces lo que tenemos que ver es cómo nos presentamos en el presente con estos escenarios que se traducen hoy comprobado con una reducción de la zona polar del hemisferio norte más reducida en cuanto a la superficie de los hielos. Se está evidenciando un aumento en el nivel del mar. Se está manifestando eventos meteorológicos más extremos que a lo mejor antes lo veíamos como una cuestión teórica, pero hoy lo estamos comprobando y lo estamos viendo. Y el soporte científico es fundamental en estas cuestiones y estamos hablando de más de millones de científicos que están trabajando a lo largo del mundo frente a estos temas y de alguna manera siempre la visión es unánime y las conclusiones a las que se llegan son las mismas. Tenemos que frenar las emisiones de gases de efecto invernadero porque el planeta está empezando a mostrar los síntomas, los primeros síntomas de estas emisiones que se generaron en el pasado y que si llegamos a los 2 grados o en el peor de los casos superamos esos 2 grados, vamos a estar muy complicados a escala planetaria. Bueno, tenemos algunas de las gráficas de lo que se está realizando en esta cumbre climática, repetimos, en Nueva York, y te voy a pedir que me vayas dando algunos detalles. Ahí lo que estamos viendo es la última gráfica que se hizo hasta el año 2018. A ver, para que la gente lo entienda, la primera línea, que pareciera como que va en color rojo para arriba, muestra el ritmo de las emisiones sin ningún tipo de medida de mitigación. O sea, hoy vemos que desde el año 2010 al año 2030, la tendencia, si uno sigue esa línea negra, que es el promedio histórico, hay una tendencia a que el calentamiento de la Tierra está creciendo, la temperatura media está aumentando, producto de ese aumento en los gases de efecto invernadero. Entonces, tenemos una línea que nos muestra en color lila o violeta que dice más 2 grados centígrados rango, que es el rango tope que las Naciones Unidas establece como que no podemos superar ese umbral de temperatura de calentamiento. Y en el mejor de los casos y con un escenario muy optimista y de mucha acción climática, llegaríamos a un calentamiento de 1,5 grados por encima del valor promedio de la temperatura media del planeta, que ese sería el escenario óptimo. Como vemos, hay que hacer un cambio drástico, porque las curvas en ambos parámetros, tanto el de 2 grados por encima del promedio como el de 1,5 grados, manifiesta un fuerte descenso en esa tendencia que se mantiene creciente a lo largo del tiempo. Entonces, ahí lo que nos está indicando es que para llegar a un nivel de 2 grados tenemos que trabajar mucho con políticas nacionales, pero articulado con distintos sectores de las naciones, en sector privado, sector público. Y además, en ese otro umbral que dice 1,5 grados, además de las políticas nacionales, los esfuerzos de las empresas y de los sectores productivos, hay que trabajar también a escala ciudadana y requiere también nuevo cambio de paradigma en el consumo de energía eléctrica, en la alimentación, entre otras. Bueno, estábamos viendo a ver si tenemos alguna de las otras placas mientras nosotros seguimos. Bueno, y esta es la más interesante, esta es la que no nos gusta ver a nosotros, pero bueno, lamentablemente es la que se mantiene. Eso lo que te está mostrando es el promedio de temperatura entre 1850 y 2018 a escala planetaria. Prácticamente lo que veíamos en el gráfico anterior se traduce en las temperaturas. Esa línea esa escala que está a la derecha del gráfico se muestra las anomalías de temperatura. Prácticamente estamos teniendo todos los valores que están por encima del cero son anomalías positivas, es decir, que hay mayor calentamiento, mientras que los valores que están por debajo del cero te están indicando enfriamiento. Prácticamente de 1980 hay una tendencia casi constante a un calentamiento positivo. Eso es lo que hoy los científicos vienen advirtiendo de que eso va a continuar y se va a seguir aseverando si los países del mundo no empiezan a impulsar políticas eficientes y concretas para trabajar la acción climática. Eso es algo que también la movida juvenil a escala mundial, con todo lo que viene asociado a esta problemática, viene también interpelando a las mismas naciones para que empiecen a tomar más carta en el asunto y como que de repente terminemos ya el discurso, ya sabemos dónde estamos parados y hacia dónde vamos y empecemos a actuar más en las acciones concretas que permitan mitigar parte de este fenómeno. Bueno, estamos viendo algunas de las placas de lo que es impresionante, ¿no? Estas son los que se está mostrando en la cumbre que se realiza en Nueva York. Exactamente. Con esta información nosotros mostramos y lo que hacemos es tratamos de
hacer que la gente tome conciencia de que es algo, todo este escenario de temperaturas es algo mostrado científicamente, no es algo inventado, no es algo que, porque todavía muchos creen que el calentamiento global es una cuestión meramente de marketing, si bien hay cuestiones que por ahí se las mal asocian con el calentamiento global, pero lo cierto es que es una problemática que está presente y que va a seguir incidiendo. Entonces, en zonas como las nuestras, nosotros como país, la República Argentina no es un país de grandes emisiones. ¿Sí? Nosotros tenemos una participación de esas emisiones a nivel mundial muy bajita, estamos menos del 1%. Y ni hablar la provincia del Chaco. Pero ¿qué sucede? Los efectos de ese calentamiento sí los sentimos y lo estamos empezando a ver con fenómenos cada vez más intensos, eventos más extremos, fuerte variabilidad en el comportamiento natural del clima, que son todas situaciones que probablemente estén asociadas a este calentamiento global y que en el futuro se van a ir agudizando. Bueno, que hayan tenido esta cumbre, que haya tenido grandes presencias, bueno, uno de los el presidente Macron de Francia tiene un compromiso muy grande en cuanto al cambio climático, y ver que funcionarios tan representativos, digamos, se comprometen de alguna manera de intervenir, pero no de una mala manera, pero con preocupaciones como lo que ha ocurrido en las Amazonas y demás, da una tranquilidad, supongo. Claro, porque sin duda para todos los referentes de Estado y todos los presidentes es fundamental este tema, porque el calentamiento global impacta de manera diferencial en el mundo. Uno por ahí piensa que el calentamiento se traduce en el incremento de la temperatura en todas las partes del mundo, y no se manifiesta de la misma manera. Hay zonas donde se produce un enfriamiento, se van produciendo condiciones más secas, y eso de alguna manera, ese cambio aparente en las condiciones normales del comportamiento climático en algunas regiones del planeta empieza a afectar la seguridad alimentaria, empieza a afectar la capacidad productiva de los países, y entonces ahí es donde lamentablemente ya no hay opciones, porque no te queda otra que sumarte a la lucha por la acción climática, porque tenés dos caminos, como siempre decimos nosotros: o quedarte sentado y esperar que las cosas pasen, o empezar a actuar y aportar financiamiento, porque los países mundiales, las principales potencias del mundo, tienen la obligación también, eso lo establece el Acuerdo de París, de financiar y de aportar económicamente a aquellas potencias que de alguna manera, aquellos países que de alguna manera están viviendo los efectos de esa contaminación global que generaron muchas de estas potencias mundiales. Luis, como siempre, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Pero antes que nada te quiero preguntar acerca de la primavera. Comenzó oficialmente a las 4 de la mañana del día 23, ¿no? Sí, hoy empezamos a las 4:50 de la madrugada, empezamos formalmente la primavera astronómica, porque la primavera meteorológica empieza el 1 de septiembre. Claro. Pero hoy empezamos formalmente, así que bueno, hay quienes se anticiparon a los festejos, pero igual es válido, ¿eh? Pero bueno... ¿Puedo decir que mi camisa floreada del viernes no era necesaria? Era un anticipo, digamos, era un anticipo. Pero bueno, formalmente empezamos hoy la primavera, vamos a tener una semana bien primaveral, una semana en general con muy buenas condiciones meteorológicas. Eso sí, la primavera en nuestra provincia, el comportamiento normal es que tengamos mañanas frescas, atardeceres frescos y jornadas agradables con un poquito más de calor sobre el mediodía y pasado el mediodía. Hay que cuidarse del sol, empiezan a aumentar las horas de luz solar, y eso también impacta directamente en la exposición al sol por parte de la gente, porque a lo mejor uno, mientras está haciendo actividad al aire libre, no es como el verano, que pareciera como que el sol te pica o te molesta. Acá quizás todavía no lo vamos a sentir, pero después cuando llegas a tu casa y te pones a la sombra, te das cuenta que la piel ya manifiesta una reacción a esa radiación solar. Así que bueno, a cuidarse. A cuidarse mucho, a beber mucha agua. Y esta primavera en nuestra región, ¿viene acompañada de precipitaciones generalmente? Sí, siempre viene acompañado de precipitaciones. Septiembre en esta parte del país y en gran parte de la Argentina empieza la temporada que se conoce como temporada de tormentas, que se extiende prácticamente hasta el otoño. Lo que dice el Servicio Meteorológico Nacional es que en los próximos 3 meses vamos a tener condiciones favorables para tener precipitaciones por encima del valor promedio, y respecto a las temperaturas vamos a tener en lo que es Resistencia y el área metropolitana de Gran Resistencia mayores posibilidades de tener valores térmicos que superen el promedio, o sea, una primavera más calurosa para esta parte de la provincia.
El resto del territorio provincial con condiciones normales y atípicas, mejor dicho, típicas de la estación del año. Estamos viendo ahí, detrás nuestro también estamos viendo algunos la imagen satelital. Imagen satelital. Esto indica que puedo lavar mi auto. Eso indica que podés lavar tu auto, Bien. ahí tenés una alta presión, prácticamente tenés todo cielo despejado en toda nuestra provincia, algo de nubosidad muy ligera, pero en general prácticamente gran parte del país con buenas condiciones meteorológicas, así que Bien. aprovechá, lava el auto esta semana Listo. porque no va a llover. No va a llover, ya pongo las manos en el fuego, así que confío. Luis, muchas gracias de nuevo por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes. Estuvimos conociendo acerca del análisis de lo que ocurre en Nueva York en esta cumbre del cambio climático. También hablamos de cómo va a ser esta primavera, o por lo menos lo que se estima en este tiempo que ya estamos, desde hace muy pocas horas ya estamos disfrutando la primavera. Nosotros vamos a una pausa y enseguida regresamos con más Tarde Ciudad.